Siéntense, hermanos, y tomen su Biblia en mano. Vayan conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de no conformarnos, como dice ahí el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando, hermanos, de no conformarnos a un relativismo moral. De eso está hablando aquí. Y quiero decirles que el relativismo moral está vigente, está actuando hoy en día en este siglo XXI. Por lo tanto, tengo que dar algunas definiciones de relativismo moral. Y hermanos, es la siguiente. Relativismo moral es la creencia que da igual valor, legitimidad, importancia y peso a todas las opiniones morales y éticas, con independencia de quién, cómo, cuándo y dónde se expresan. Por tanto, las opiniones morales o éticas, las cuales pueden variar de persona a persona, son igualmente válidas y ninguna opinión. Algunos van, bueno, ¿y eso qué es? No entendí nada. Hermanos, es lo siguiente, que no importa lo que pueda estar haciendo el mundo, que también yo lo puedo hacer. Que no importa la moda del mundo, que también yo la voy a imitar. Que no importa cómo habla el mundo, cómo saluda el mundo, cómo vive el mundo, yo también lo voy a hacer. El relativismo moral es eso, que todo da igual. Que no hay problema, que usted puede venir a esta iglesia, como puede ir a otra, puede ir allá, puede ir acá y no sé qué y lo demás. Y si allá hacen eso, usted también lo va a hacer. Relativismo moral. Hermanos, pero para eso, vemos que el apóstol Pablo aquí en este capítulo 12, él se encuentra específicamente exhortando a los romanos, cerrando parte de las enseñanzas doctrinales que él había dado anteriormente, del capítulo 1 hasta el 11 de Romanos. Y ahora entonces da a conocer sus conceptos más hermosos con respecto a la naturaleza de la iglesia y el estilo de vida que debe tener el cristiano comprometido con su Señor. A eso es lo que va aquí. Y en gran parte, hermanos, de su epístola, el apóstol Pablo ha enseñado lo grande y sublime que es vivir bajo la gracia de Dios, demostrada en la persona y la misericordia de Cristo. Eso es lo que ha hablado él en estos capítulos anteriores de Romanos. Pero al llegar al capítulo 12, si ustedes ven el título de ese capítulo, no sé qué título tiene ahí en su Biblia, pero arriba del capítulo tiene un título. ¿Y qué dice ahí en ese título? Deberes. Y el nombre que continúa dice cristianos. De los que estamos aquí, ¿cuántos somos cristianos, hermanos? Entonces, ¿para quiénes son estos deberes? ¿Sí? Si alguien no es cristiano, pues bueno, eso no es para mí. Pero si somos cristianos, aquí encontramos que él enlista un gran número de deberes cristianos. Y empieza diciendo en el versículo 1 del capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es el primer deber que aparece ahí? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio. Miren, si leemos bien, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
¿Y qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Y ese es un deber cristiano, hermanos. El cuerpo no lo vamos a presentar muerto, sino que vivo. Y en sacrificio tiene que ver, hermanos, ¿qué sacrificio hizo usted para venir hoy? ¿Qué dejó de hacer? Si fuera su día normal, su domingo normal, que usted no fuera cristiano, ¿qué estuviera haciendo hoy? Hoy domingo, por la tarde, ¿qué estuviera haciendo? Para muchos hermanos, para muchos cristianos, este día a veces se vuelve como un sacrificio. ¿Y saben con quién empieza la lucha? Con la misma carne. Y hermanos, y hay que sacrificar el deseo de la carne. Hay que arrastrar la carne para que busque del Señor. Y entonces ahí dice que presentemos, ese es un deber, hermanos. Es un deber primordial que presenta el apóstol Pablo aquí, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No haya muerto, ¿para qué? ¿Qué más dice? Santo. Esa palabra es apartado de o sacado de. Hemos sido apartados del mundo para estar con Cristo. Entonces nuestro cuerpo tiene que venir vivo, santo. ¿Qué más sigue? Agradable a Dios. Es un deber cristiano presentarme agradable delante de Dios. No delante de la gente, ¿verdad? Yo no sé cómo se presenta usted delante de Dios. Delante del Señor. Porque si queremos presentarnos agradables delante de la gente, siempre vamos a fallar. Más de algo no le va a parecer a nadie. ¿Qué más dice ese versículo? Que es vuestro culto racional. Esa palabra tiene que ver con la razón, con hacer las cosas pensadamente, actuar sabiamente, con razón. Y así debemos de presentarnos delante del Señor. Vaya, son deberes cristianos, hermanos. Y estos deberes no están en discusión si usted quiere venir o no quiere venir, si quiere hacer o no quiere hacer, si quiere apartarse o no. Tiene que hacerlo, tengo que hacerlo porque son deberes cristianos. Versículo 12, 2. Ahí es donde llega el apóstol Pablo. Entonces, vemos que en esta parte, en este capítulo, él habla específicamente, hermanos, a miembros de una iglesia. Aquellos que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero sacrificado en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. Para ellos es este mensaje. Aquellos a quienes han sido perdonados sus pecados y sobre quienes es derramada la maravillosa buena noticia de que Cristo vino al mundo a salvarnos, a liberarnos, a sanarnos del pecado y sus consecuentes repercusiones malévolas. Para nosotros es esto. Por lo tanto, hermanos, nosotros, los de Cristo, que hemos sido salvados con una salvación eterna, y aunque a veces es difícil de comprender, es a nosotros a quienes se aplica la verdad bíblica de que dice ahí, justificados pues por la fe. ¿Qué más dice? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso escribe el apóstol Pablo aquí. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que significa que sobre nuestras vidas no hay ninguna condenación posible, gracias a Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que valorar.
Así es que estos pensamientos, hermanos, lógicos, filosóficos y humanistas, muchas veces se oponen diametralmente a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y al predicar sobre este tema, quisiera desde ya hacerle un llamado, mis hermanos, a mirarnos a nosotros mismos y analizar y ver de dónde sacan las bases para actuar y pensar. A veces nos llamamos cristianos, pero nuestros puntos de vista son más bien opuestos al cristianismo. A veces decimos somos cristianos, pero nuestras actitudes dicen otra cosa diferente. Hermanos, mi interés como pastor no es predicar o enseñar una filosofía humanista, no, sino más bien exaltar la enseñanza bíblica de la palabra del Señor y basarnos en lo que dice la Biblia, por sobre todo la sabiduría humana. Acuérdense que es carnal, animal y diabólica, dice la palabra de Dios. Pero si nos basamos en la palabra de Dios, vamos a someternos a lo que dice la Biblia. Entonces, leyendo nuevamente el versículo 2, ¿qué dice, hermanos, ahí su Biblia? Versículo 2. No os conforméis ¿a qué? A este siglo. Esa es la base, de eso vamos a partir. Hermanos, entonces, para poder entender bien este concepto, quiero informarles algo muy importante, hermanos. Y es en cuanto a la influencia relativista de un hombre llamado Federico Hegel. Fíjense que se cuenta la historia que en el año 1820 aproximadamente, este filósofo escribió que hasta ahora parece ser que todos los seres humanos estamos siendo empujados a vivir bajo normas que otros han fijado de lo bueno y lo malo. Eso escribe este hombre. Hasta este momento, dijo él en 1820, estamos siendo empujados a vivir bajo normas que otros han vivido y que nos están enseñando. Eso pensaba él, acuérdense. Acerca de lo bueno y lo malo. Entonces, dice él, la religión se ha dedicado a definir la conducta, cómo debemos de vivir, qué debemos pensar y cómo tenemos que actuar. Pero yo declaro, dijo él, que no deben haber absolutos morales. Miren qué pensamiento humanista. Él dijo, no, a mí no me van a decir, no me van a enseñar, no me van a empujar a hacer lo que ellos están creyendo que debo hacer. Pensamiento humanista. Otros le llaman pensamiento hegeliano, porque él así pensaba. Sigue diciendo, para poder explicar mejor esta enseñanza, fundó la dialéctica como modo de alcanzar la verdad filosófica que todos anhelaban tener. Para ello, Hegel partía de una tesis, o sea, también una idea. Luego él mismo le ponía una antítesis, una contraidea, para al final llegar a sacar una síntesis. Entonces, un encuentro
intermedio de las dos ideas anteriores. Yo creo que esto sí es posible, pero al mismo tiempo decía, no, pero esto no es posible. Y al fin sacar una conclusión, mejor no hago ni lo bueno ni lo malo, me quedo en un término medio. Sigue diciendo. De este ejercicio, Hegel concluyó que para llegar a algo superior y bueno, era necesario que las ideas contrarias se dieran un poco al punto de llegar a un encuentro intermedio. Miren, qué idea más errónea, ¿verdad? Y entonces, que era mejor que las ideas fijas y absolutas. Y de ahí Hegel expresó una de sus más importantes declaraciones. ¿Y saben qué dijo él? No existe una norma fija para la moral. Miren, dando una opción, para que lo entendamos así de fácil. Yo me puedo tomar una cerveza y venir a predicar aquí. Que no hay nada, no pasa nada. Usted puede cometer cierto pecado, que no pasa nada. Y de ahí viene otra secta más peligrosa, que es la secta del yin yang. Dos pescaditos, uno de cabeza, otro de frente. Que ellos dicen que Dios es todo santo, santo y puro, pero tiene un puntito malo o negro. Y dicen que Satanás es todo malo, pero que tiene un punto bueno. Y así era el pensamiento de este hombre. Y hermanos, así es que la idea del relativismo moral, hermanos, del planteamiento de este hombre, surge en lo que a principios del siglo XX se llamó la ética relativa o la ética situacional, que quiere decir que nada es malo ni nada es bueno. Todo depende, dice este hombre. De ahí tomó la idea, ¿verdad? Nada es malo. Todo depende. Y mucha gente cree eso hoy. Y hasta en la misma iglesia pueden creer. Es una idea relativista moral. Entonces, por ejemplo, hermanos, la Biblia dice que adulterar es malo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Es más, es un mandamiento. No cometerás adulterio. Eso dice la Biblia. Pero los liberales dicen que es bueno. El relativista concluye que si no se llevan bien con su esposa o con su esposo, adulterar no es tan malo y a veces puede ser hasta provechoso. Eso dice el relativismo. Ellos no dicen, no, pero si a la larga, ¿por qué vamos a estar viviendo juntos? Dice, si solo peleando, discutiendo vivimos, mejor cada quien por su lado, pues, y haga su familia allá, búsquese otra pareja por allá, y que al final vamos a estar bien, dice. Y ¿saben hasta dónde llega el extremo? Y que al final pedimos perdón al Señor, nos reconciliamos y buscamos al Señor y vamos a la iglesia juntos, dice. Miren qué idea más humanista, relativista. Ya les decía, esta idea del relativismo moral, que al final nada es malo y que nada es bueno, según ellos. Y van todavía a la Biblia, ¿verdad? Cuando que la Biblia dice, hermanos, que robar es malo, ¿verdad? Así dice la Biblia. No hurtarás, dice. Pero entonces, ¿qué dicen los liberales? Dicen que si alguien tiene hambre, es bueno robar, dice. Si lo hace por necesidad, pues que robe. Pasa por ahí, tiene hambre, mira un montón de frutas, agarra una y se la come. Pobrecito, tenía hambre. Y muchos dicen, no hay problema, tenía hambre, se puede hacer.
El relativista concluye que si se roba por necesidad, hasta puede ser bueno, dice. Y entonces muchos han caído y han creído eso. Bueno, entonces me voy a dedicar a robar, ya no voy a trabajar. Y como es bueno también. Cuidado, hermanos. Por eso les digo, hay muchas cositas como estos pensamientos totalmente humanistas, relativistas, que a veces se están infiltrando en la iglesia. Otro, matar es malo, dice el mandamiento, no matarás. Así lo dice la palabra de Dios. Pero otros pueden significar justo que se mate a otra persona. Pero para el relativista, matar no es tan malo si se trata de una causa justa. Y todavía dicen, ¿verdad? En defensa propia. Si el mandamiento dice no matarás. O sea que el ser humano, hermanos, ha querido y quiere siempre acomodar la Biblia, la palabra de Dios, a su favor o a su beneficio. En otras palabras, a su antojo, hermanos. Alguien puede decir, bueno, ¿y qué tiene de malo que yo tenga, por ejemplo, los solteros, ¿verdad? Que yo tenga 2 o 3 novias a la misma vez. Si yo estoy seleccionando, estoy eligiendo y al final voy a elegir con quién me quedaré. Si eso no es malo, dicen. Hermanos, eso es malo, eso es pecado. Está jugando con un sentimiento. O también alguien puede decir, bueno, tengo mi esposa. ¿Y qué de malo tiene que tenga otro esposo, verdad? Otra sucursal. ¿Qué de malo tiene? Si al final yo soy el que voy a gastar. Y al final dice, si no me tratan bien aquí, pues me voy para allá. Y ahí voy a estar bien. Eso creen mucha gente. Y no digamos muchas cosas más. Que del baile, ¿verdad? Si al final es solo un movimiento, me divierto y después me reconcilio, estoy en paz, no pasó nada. Y así muchas otras cosas. El texto, hermanos, ya vamos a ir llegando ahí al versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. Ese tiene un significado grande, hermanos. Entonces, la influencia relativista en la iglesia de hoy, hermanos, eso es lo que está muy peligroso. Y no solo eso, sino que está muy de moda. La influencia relativista. Hermanos, yo quiero decirles, Dios, nuestro Dios, es un Dios de absolutos. Él no se anda, hermanos, con medias tintas o por medio de sombras o ambigüedades. Lo que Dios dice, así es. Y no se puede cambiar, ni se puede debatir con el Señor. Señor, ¿y por qué solamente una esposa dejaste para un hombre? No se puede debatir. Señor, ¿y por qué solo esto sí lo tengo que hacer, verdad? Y esto no. El Señor dejó mandamientos que cumplir. 613 mandamientos en toda la Biblia que tenemos que cumplir. Y entonces los cristianos, fíjense que para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, su enseñanza debe ser claramente obedecida y seguida a toda costa. ¿Ya? Sin embargo, la iglesia que enseña sobre la palabra de Dios muchas veces se guía por lo que el mundo le dice y termina ofendiendo a Dios. La Biblia es clara, hermanos, y determinante,
Pero a nosotros nos gusta a veces modernizar la palabra. Cuando el apóstol Pablo aquí estaba hablando y él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que él estaba enfatizando, lo que estaba haciendo aquí es adelantarse a su tiempo hasta llegar a nuestro tiempo y poner las cosas en su lugar. ¿En qué año escribió el apóstol Pablo esta carta a los romanos? La escribe en el año 60 al 65. Imagínense, ¿desde qué momento le estaba diciendo, no se amolden, no se acomoden a este siglo? Ya pensando en nosotros hoy en día, ¿en qué siglo estamos hoy? Siglo XXI. Y el apóstol Pablo ya nos estaba diciendo desde allá, hermanos del siglo XXI, no se amolden a este siglo. Así estaba diciendo. Hermanos, no os conforméis, quiere decir literalmente que no debemos tratar de imitar al mundo en sus pensamientos o modos de entender la vida. Así está diciendo. De hecho, la palabra siglo aquí tiene que ver con el cosmos. Y esa palabra cosmos tiene que ver con el mundo. Y eso es lo que estaba diciendo él. Entonces, en otras palabras, no se amolden a este mundo. Pero también mundo tiene que ver con moda o con modos. Modos o moda. Entonces, si lo entendemos, si lo interpretamos ahora de esta manera, hermanos de este siglo XXI, no se acomoden ¿a qué? A los modos de este siglo, o también a la moda de este siglo XXI. Eso está diciendo. Hablemos un poquito de la moda de este siglo XXI. Y para hablar de moda, no por fuerza tenemos que ir hasta allá afuera. Aquí mismo podemos hablar de moda. A veces venimos siguiendo ciertos modales o ciertos estilos de vida de otro país, de otra cultura, y la queremos aplicar a nuestra cultura. Y es más, a nuestra iglesia. Y nosotros no tenemos que ir siguiendo modos o modas de otros lugares. ¿Cuál es su modo, o hermano o hermana, o su moda de saludar de usted? ¿Cuál es su moda de saludar? Ahora, ¿y cuál es su moda de vestir? Como cristianos no debemos estar siguiendo modas, ni modos. Vestir, peinar, hablar, actuar, vivir. No, porque hay una norma que se llama Biblia en la cual debemos de seguir. Y la Biblia no me deja acomodarme a ciertos modismos, ni modales, ni modos del mundo. Y por eso el apóstol Pablo aconseja a la iglesia a no imitar las modas, los modos, los pensamientos del mundo que nos rodea. Hermanos, no podemos imitar los modos de pensar del mundo que nos rodea. El mundo sin Cristo hace cosas que no tienen sentido, que no honran a Dios, no glorifican a Dios con lo que hacen. Y es por eso que vemos que mucha gente que no tiene el temor de Dios,
Ellos andan, ¿qué? Haciendo cosas indebidas. ¿Cuánta gente tiene problema con la bebida alcohólica, verdad? O tal vez con las drogas. Y ya lo toman como algo normal. Y lo primero que dice, no, solo una cervecita, dice. Y a dormir. Y así viven su vida. Pero también puedo ir a la iglesia, dice, puedo incluso cantar. He conocido y he sabido de algunos grandes artistas, y entre comillas, cristianos, antes de cantar, y dice que para tener el valor, ¿saben qué hacen? Se toman una su cerveza, un su octavo, y ahora sí, vamos pues. Y me imagino que hay también pastores que hacen eso. Para venir al frente, tener el valor y el ánimo de predicar, pasan a la cantina, su buen chiricutazo, dice, y vamos pues como que no pasa nada. Y eso es solo de lo que más visible. Pero ¿qué más cosas hay, hermanos? Y entonces se cae en ese relativismo moral de acomodarse a lo que el mundo nos está influenciando. Sino que debemos de transformarnos, dice aquí, de nuestro pensamiento a lo que la palabra dice, y más aún hasta que nosotros mismos seamos capaces de transformar el pensamiento del mundo. Eso es lo que está diciendo el versículo 12. No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, que con nuestro pensamiento y con nuestra manera de ser logremos cambiar el pensamiento de este mundo. Entonces, hermanos, llegamos a esto, que lamentablemente en las iglesias se ha instalado un pensamiento hegeliano antes que cristiano. ¿Por qué? Porque a veces tratamos de darle el gusto a la gente. Eso es lo primero que pensamos. Pero es que si yo corrijo, es que si le decimos esto, se va de la iglesia. Nos quedaremos solos. ¿Qué prefiere usted? ¿Que hayan 1000 personas y que tal vez solo 10 son cristianos? ¿O que hayan 100 personas y que 100 sean cristianos? A veces tratamos de quedar bien con la gente. Y todo lo relativizamos, ¿verdad? Todo lo hacemos neutro o insípido o poco claro. Y cuando alguien dice las cosas como la palabra lo hace, ¿saben qué dicen muchos? Es tildado de anticuado o poco evolucionado, o también es tradicionalista, es muy cerrado. Así dice. O algo tiene contra mí y por eso lo hace. Es un medio de defensa de muchos. Y hermanos, ahora pregunto, ¿dónde está la raíz de este problema? ¿Dónde estará el problema de todo esto? Porque a veces se cae en ese relativismo moral, porque a veces se cometen errores que no se deberían de cometer. ¿Y saben dónde está, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios en Josué 1:8? Es un texto bien conocido. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y cuál es el libro de la ley? Ahí tiene usted un libro de la ley en su mano, la Biblia. El mandato grande para Josué fue: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Y entonces harás prosperar tu camino y todo, ahí miren, todo te saldrá bien. Ahí está el grave problema, hermanos. Hoy en día la palabra ya no está en la casa. Ya la palabra de Dios salió fuera de la casa. Es cierto, todos tienen una Biblia, todos compran una Biblia, hasta en el teléfono tienen su Biblia, pero ya la Biblia no se está estudiando. Y si se estudia, no se interpreta y no se pone en práctica. Ahí está el grave problema, hermanos. Yo no sé, usted lo sabrá, usted me va a responder o no. ¿Cuánto tiempo lee usted su Biblia? ¿Cuánto tiempo le invierte usted a su Biblia? Dice que si la Biblia la tratáramos como al teléfono celular, muchas cosas cambiarían. Hoy en día han subido el índice de uso del teléfono celular. Hace 3 años atrás, Guatemala no se mencionaba en el uso excesivo de uso de las pantallas. El país de Chile llevaba el número 1, con 9 horas de gente conectada de corrido. 9 horas. México número 2, con 8 horas de gente conectada. ¿Y Guatemala? Ahora ya hay gente que está de 7 horas conectados en una pantalla. 7 horas al día. Y en la Biblia, hermanos, si dice que la Biblia, si usted lee 1 hora diario, en 100 horas usted lee toda la Biblia. En 100 horas. Si lee 1 hora al día, en 100 días termina de leer toda la Biblia. En 1 hora. Ahora vea su teléfono, ¿cuánto tiempo? Es un poco alarmante, hermanos. Pregunto, ¿cuántos tienen teléfono iPhone aquí? Que levanten la mano. No para robárselos, de una vez aclaro. ¿Cuántos tienen teléfono iPhone? Levanten la mano. Y no tengan pena, porque les voy a decir algo bueno, no es algo malo. Ese teléfono, hermanos, ese teléfono tiene una aplicación que se activa y a la semana le dice cuántas horas usted ha pasado en el teléfono. Y a veces da pena. Y yo me quedé sorprendido la primera vez que me dice, esta semana rebasaste tu límite de pantalla. 4 horas con 30 minutos. Digo, bueno, ¿y qué pasó? Tanto tiempo en la pantalla. No, me recordé que tenemos sesiones vía Zoom y que estaba dando una consejería que duraba 1:30 por el teléfono. Ay, me conformé. Dije, ¿cómo es posible que 4 horas 30 minutos en la pantalla? Se me acuerda, sí, eso fue. Y como ellos todo lo van contabilizando. Hermanos, ahora me pregunto, ¿y cuánto tiempo pasamos en la palabra de Dios? Cuando dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche ahí está meditando el cristiano, el Hijo de Dios, en la palabra del Señor. Ahí está el problema. La palabra es literalmente, como dice ahí, meditando de día y de noche. ¿Saben cómo es eso? ¿Qué hacen las vacas en la noche, hermanos? E incluso las ovejas. Esa palabra se llama rumiar. Las vacas dicen que tienen 3 apartados o 3 estómagos, dicen algunos. ¿Por qué? Porque ellas van, ahorita en la mañana salen a tragar todo lo que encuentran, pero ya en la noche
empiezan a rumiar o a repasar. Y entonces le sacan el mayor provecho. Y hay buena leche, buena carne, buenos quesos. Hermanos, y el cristiano así debe de ser, según lo vemos aquí. Y esta palabra, te digo que la meditarás de día y de noche. Levántese temprano a leer, a tragar todo lo que encuentra, y en la noche a rumiar la palabra de Dios. Así dice, pues, eso aprendí. Pero ¿qué tal si ni en la mañana ni en la noche? Y pasa un día, otro día, una semana, otra semana, y no hay palabra de Dios. Entonces por eso entra, hermanos, el relativismo moral, y por eso se hacen cosas indebidas y caemos en errores. Porque no hay temor de Dios. Y porque no hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, hermanos? Algunos ejemplos del pensamiento hegeliano hoy en la iglesia, hermanos, o en la iglesia de hoy. Por ejemplo, hermanos, número 1 dice: una pareja mantiene relaciones sexuales sin estar casados. La Biblia dice que el que se une con una mujer es una sola carne con ella. Sin embargo, hay consejeros que dicen que si no estás enamorado, no te cases, dice. Y más sin embargo, ya la utilizó. Pero todavía andan creyendo eso. La Biblia dice que no son uno, sino que ya son dos el que se une con otra mujer. Nuestro consejo basado en la palabra de Dios nos hace pensar en que eso es pecado y que no es correcto. Y que el pecado de fornicación, hermanos, tiene consecuencias. Hay un castigo eterno. Porque dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Hermano, hermana. Por cierto, si usted no está casado y está viviendo solamente unido, usted está cometiendo el pecado de fornicación. Aunque así ya tenga 5 o 10 años, o 20 años, o 10 hijos. Pero si no se ha casado, está viviendo en fornicación. Arregle su vida con Dios. Cásese. Ya le dije, el Señor no se anda que, ay, pobrecito, no lo sabía, tiene razón, lo vamos a perdonar. No. Él dice que no, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y si usted es soltero y anda haciendo averías, arrepiéntase. Eso no es correcto. Póngase a cuentas con Dios y deje el pecado. Otro caso, un joven solicita consejo sobre si puede enamorar a una señorita no cristiana. Hermanos, esta es una pregunta que siempre está vigente. Pastor, ¿y será que me puedo enamorar de alguien que no conoce del Señor? O una señorita, un joven que no conoce del Señor. Hay más de 20 versículos en la palabra de Dios que hablan en relación a esto del yugo desigual. Sin embargo, hermanos, hay consejeros cristianos que dicen que no hay problema, que siga adelante porque tal vez la puede ganar o lo puede ganar para Cristo, dicen también. Cuando que la Biblia, hermanos, enfáticamente prohíbe y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué comunión, qué concordia, dice Cristo, con Belial, o sea, con Satanás. No hay ninguna comunión. Pero a veces nuestra formación relativista hace aconsejar que da lo mismo, ¿verdad? Hasta muchos llegan a decir eso: son mejores las que no conocen del Señor, se portan mejor, dice. Hermanos, cuando que la Biblia dice no, 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 no. No sé si de repente aquí mismo, ahorita mismo,
¿Hay alguien que esté pasando o sufriendo las consecuencias de haberse unido en una relación no permitida? De llegar al matrimonio tal vez de esa manera. ¿Saben cómo lo digo yo? De llegar a un matrimonio blanco y negro. Y ahora está sufriendo. Y ahora está aguantándose, pues. Pero es que yo era cristiano, yo era cristiana, tenía privilegios, pero desde que me casé, terminó todo. Ya no voy a la iglesia, ya ni busco de Dios. Mi esposo no viene, mi esposa no viene, no quiere saber nada de Dios. Pero ¿quién lo buscó entonces? Usted mismo. Desobedeció al Señor y desobedeció a sus padres. Ahora, si usted tiene hijos, hay que hablarles. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No lo permita. No acepte esa relación, sino después hay sufrimientos. ¿Qué pasa con esto, hermanos? Ese es otro ejemplo que de repente puede estar pasando. A una persona le ofrecen venderle algo más barato, pero ¿qué dice? Pero sin factura. Con factura paga más, pero sin factura paga menos. ¿Qué dice usted? ¿Lo toma o lo deja? Y es bastante la diferencia. Pues déjemelo sin factura entonces. De todos modos es usted y yo, nadie más lo sabe. Cuidado, hermanos. Dijo el Señor, hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí? Hay que pagar los impuestos, hay que pagar los tributos, hay que pagar lo que es. No acepte productos sin factura. Pida y exija su factura. Y si usted vende, también extienda su factura. Porque si no le está robando, al gobierno. Y estamos contribuyendo para la corrupción. Hermanos, la Biblia dice, ¿verdad?, que no debemos robar y no debemos de pagar, sino que debemos de pagar nuestros impuestos. Termino con esto último. El culto inicia ¿a qué horas, hermanos? Eso es lo más común, ¿verdad? ¿A qué horas se inicia el culto? ¿Y a qué horas viene usted a la iglesia? ¿Y qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice que vuestro sí sea sí, sí. Y que vuestro no sea no, no. Si usted sabe a qué hora es el culto, véngase 5 minutos antes, por favor. Entre antes de tiempo. Y empieza de todo, están listos, ¿bien? Todo bonito. Pero muchos me dan, pero ¿saben qué dicen muchos? Es mejor venir aunque sea 10 minutos tarde. Peor fuera que me hubiera quedado. No, hermano, eso no le agrada al Señor. Es más, hasta se ha inventado una hora cristiana, hermanos. Qué pena, qué vergüenza da eso. ¿Y saben cuál es esa hora cristiana? La que aquí en Guatemala le dicen la hora chapina. ¿Y a qué horas dice? No hay problema. Digamos a las 5 para que iniciemos a las 6. Es horrible, hermano. Yo no quiero saber nada de eso. Y usted que es cristiano, no lo practique, por favor, porque la Biblia prohíbe todo eso. El Señor dijo que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Y eso se da solamente aquí en nuestro país, tristemente. Los norteamericanos no practican esa hora, ni mucho menos los coreanos. En Chimaltenango hay una iglesia coreana y saben que a las 9 en punto inicia el culto. Tienen un guardián. El guardián 9 menos 2 minutos cerró el portón. Y acostumbrados los guatemaltecos llegan a tocar después de las 9. Ya está cerrado y no se tocan el corazón de ir a abrir. No, bueno, no vino a la hora, se quedó.
Yo pregunto, hermanos, y cuando venga el Señor por su iglesia, ¿será que va a marcar la hora o va a dar tiempo a la hora chapina? Espérame, Señor, no me he preparado todavía. Tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a ponerme a cuenta, si no. No, hermanos, no nos metamos eso a la mente. Hermanos, es más, hay otro punto final. Puedo ser heterosexual, homosexual, lesbiana, transexual, que al final cada uno decide qué quiere ser. Ya se nace con esas inclinaciones. Hermanos, ¿qué dice la Biblia de eso? Aquí no se nace así. ¿Qué hizo el Señor? Varón y hembra. Él no hizo ningún tercer sexo. El que es hombre nació siendo hombre. El que es mujer nace siendo mujercita. Y el Señor no, dice ahí la Biblia, que los afeminados tendrán su parte en el lago de fuego. También otros dicen, no hay problema, puedo asistir a cualquier denominación, que al final todas las religiones nos llevan al cielo, dice. ¿Y saben qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. ¿Y usted es cristiano, hermano? Es cristiano. Si no, defínase. Hermanos, en conclusión, Dios no quiere personas que se acomoden la palabra y sus enseñanzas de acuerdo a los tiempos que viven. Por el contrario, Dios quiere que vivamos de acuerdo a las enseñanzas absolutas. Dios es absoluto y sus enseñanzas también lo son. Hermano, cuando queramos tomar decisiones en nuestra vida, no olvidemos que en toda cosa creada, Dios es superior y su palabra es viva y eficaz. Lo que Dios hizo, así es. Lo que Dios creó, así es. Lo que Dios hizo por su nombre, ese es su nombre. Y si a usted lo hizo hombre, usted es un hombre. Si usted es una mujer, es una mujer. Si usted es casado, es casado. Respete su matrimonio. Usted es soltero, viva como soltero. Hermanos, no al relativismo moral de este siglo. Que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie, hermanos, terminemos orando. Y que Dios les bendiga en todas sus actividades de la semana. Que Dios guarde a su familia, su vida y a todos. Si alguien quiere pedirle perdón al Señor, reconciliar con el Señor, pues hágalo. Ahí en su lugar, pídale perdón al Señor. Pídale perdón. Es mejor estar a cuentas con el Señor. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, soberano Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Bendice a cada uno por nombre de tus hijos que hoy están aquí. Señor, que a cada día vivamos convencidos de que somos hijos tuyos, de que tenemos que brillar como hijos tuyos. Bendice a cada uno de los presentes. Bendícelo, Señor. Ayúdanos pues a vivir como tú lo quieres. Bendice a tus hijos que mañana salen a trabajar temprano, a abrir su negocio, a los estudios, a donde vayan, que tú los bendigas y que tú los prosperes. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos pues a vivirla de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.